Shabbat Shalom, amados. Soy Moré Rafael. Vamos a dar comienzo a esta parashá. Wae Hanan significa yo supliqué. Esta parashá nos va a enseñar algo súper interesante que yo creo que nos va a ayudar a comprender el rol, vamos a decir, el papel de Moshe cuando se trata acerca de mediador. Pero también vamos a ver varias implicaciones que tienen que ver con por qué Moshe hizo varias cosas o actuó, vamos a decir, varias cosas. Vamos a ver qué es lo que la Torá del Ser Supremo está codificado allí para que nosotros podamos ver lo más que se pueda en las cosas de Kadosh Baruj Hu. Yo creo que si vemos lo codificado, vamos a comprender aún más la Torá más y más en el estudio de todos los días. Yo creo que en este Shabbat vamos a ver otro ángulo, vamos a decir, de lo que hemos visto varias veces y nos va a ayudar mucho en la comprensión bastante de la Torá. Yo les pido, amados, que tomen nota siempre, apunten, porque es bien importante cuando se dicen las cosas, es importante tomar nota de todo esto. También les pido, si no se han suscrito, por favor les pido que se suscriban para que puedan obtener lo más reciente de producciones. Y también todo lo que está saliendo del canal en producciones, en clases y todo esto, yo estoy seguro que ustedes están ansiosos de que todo esto les llegue a ustedes y la suscripción les ayuda bastante a ustedes para saber qué es lo que está lo más reciente. Vamos a dar comienzo. En esta parashá, como vuelvo a decir, está súper interesante y no vamos a tomar mucho tiempo, pero sí vamos a ir al grano del asunto. Wae Hanan significa yo supliqué. Es cuando Moshe le suplica a Kadosh Baruj Hu que lo deje entrar a la tierra prometida. Y vamos a dar comienzo, amados. Capítulo 3:23 dice la parashá, entonces Wae Hanan significa yo supliqué a Yahweh, allí el Ser Supremo. Tú has comenzado a revelar tu grandeza a tu siervo y a tu brazo fuerte. ¿Por qué a otro Dios y hay en los cielos? O un Elohim, dice, en los cielos o en la tierra, que puede hacer otras cosas, o este poderillo, y tú puedes hacer. Eso es algo bien importante que Moshe, Moshe está suplicando, pero estamos viendo que aquí Kadosh Baruj Hu no le va a decir que no puede entrar porque ya ha suplicado mucho, y Kadosh Baruj Hu, cuando dice algo, lo va a hacer, hermanos. Aquí esta palabra Wae Hanan también implica algo bien importante que yo creo que necesitamos ver qué es lo que está codificado en la Torá, y nos va a ayudar a comprender por qué Moshe, por qué está escrito de esa manera, amados. Vamos a ver que la palabra Hanan significa compasión, piedad, agacharse hacia abajo, ¿verdad? A lo inferior, favorecer, otorgar o implorar. Capítulo 42, verso 21 de Bereshit Génesis. Mire cómo dice aquí, amados. Ellos se dijeron el uno al otro, nosotros somos de hecho culpables referente a nuestro amado, nuestro hermano. Él estaba afligido y dice, y nos ha rogado, la palabra es, y nos ha rogado, dice. Nosotros lo vimos y no quisimos escuchar, pero por eso ahora ha venido esta aflicción sobre nosotros. ¿Quién estaba rogando? ¿Quién estaba haciendo esta palabra? Hanan, amados, era Yahosef. Yahosef estaba rogando a sus hermanos que no lo vendiesen. ¿Y qué es lo que pasó? Lo hicieron de todos modos. Esta palabra indica, amados, que sinceramente Moshe ve algo súper interesante en esta palabra y nos enseña a cada uno de nosotros el papel de por qué está pidiendo Kadosh Baruj Hu estas cosas. Lo vamos a ver. Si es que en Kelos, mire cómo dice aquí, amados.
capítulo 3, verso 25, por favor, dice, permítame cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jardín, la buena montaña, y que dice el Líbano. Esta palabra es un acrónimo, un sinónimo del Beit HaMikdash. ¿Se imagina, amados? El Líbano, la palabra Líbano es porque las piedras, como estaba construido el Beit HaMikdash o el templo, era de blanco. Vamos a ver. Mira cómo dice aquí un ejemplo. Capítulo 1, verso 18 de Isaías. Vengan ahora, dice Yahweh, razonemos estos juntos. Aunque tus pecados sean como escarlata, como shení, ¿verdad? Yo los haré blancos. La palabra es leván. Como la nieve, aunque sean rojos, yo como el carmesí serán blancos como la lana. Estamos viendo que la palabra blancos es el Líbano, pero en sí, amados, estamos viendo que lo que Moshe estaba implicando aquí era súper interesante, porque aunque él lo estaba pidiendo, estaba queriendo ver allá, más allá de lo que el ojo carnal podía ver, y esto era el Beit HaMikdash. Imaginamos. Acuérdense que Moshe era, o mejor dicho, acuérdense que en cierta manera en los ojos de Yahweh Sabaoth está vivo, porque todo aquel que en su sadiquín no está muerto sino está vivo. Es un sadik, ¿ok? Y también es un profeta. Es un profeta. Eso nos indica algo bien interesante, amados, que le dio la dicha de ver algo interesante. La palabra laván significa blanco, ladrillo, ¿se imagina? Eso implica cómo estaba hecho el Beit HaMikdash, ¿okay? La blancura que era el Beit HaMikdash. Vamos a ver que la palabra Hanán en la gematría, que Hanán significa favor o Gesed, ¿verdad? Viene la gematría cuando dice yo supliqué, es 515. También 515, la gematría es Hanán, que viene lo que es la palabra tefilá, que es oración, 515. La palabra ta'aj significa errar, que es 515. Y esto es lo que en sí pasó con Moshe. Vamos a ver más adelante. Moshe suplicó a Yahweh 515 veces. La gematría de oración es 515 y en cada vez fue negado entrar a la Eretz Yisrael, la tierra prometida. Yahweh finalmente dijo, ya es suficiente. Ya es suficiente. No me rogues más, porque no va a pasar esto. Vamos a ver cómo falló Moshe. ¿Ok? Y después vamos a ver el otro lado de la moneda. La primera falta está en Shemot o Éxodo capítulo 4, verso 1. Moshe respondió, pero yo estoy seguro que ellos no me creerán y no escucharán lo que yo digo, porque ellos dirán, Yahweh no te ha aparecido a ti. ¿Se acuerda que él dijo eso, algo negativo? Y se acuerda que Yahweh le dijo, mete tu mano en tu costado, sácalo. ¿Y qué pasó? Su mano estaba o tenía Saharat, tenía la enfermedad de piel. Porque dijo algo que no debía decir. Yahweh dijo, yo te voy a mandar y haz lo que te estoy diciendo y eso va a ser. Pero él dijo lo contrario y fue la primera falla. Vamos a ir a la segunda. La segunda, capítulo 11, verso 22 de Bamidbar o Números. Si manadas y rebaños completos fueran sacrificados para ellos, ¿sería esto suficiente? Si todos los peces del mar fueran juntados para ellos, ¿aún esto sería suficiente? Yahweh respondió a Moshe, ¿se ha encogido la mano de Yahweh? Ahora veráis si lo que dije sucederá o no. Esta fue la segunda falla cuando Moshe puso, vamos a decir, un límite a Yahweh. ¿Y por qué
¿Cree usted que aquí está viendo que Yahweh le está diciendo, se han cogido la mano de Yahweh? ¿Es imposible para mí hacer todo esto? Fue la segunda falla. Vemos que aquí fue la última donde Yahweh le dijo, capítulo 20, verso 8 de mi paro números, dile a la roca. Pero ¿qué pasó, amados? Capítulo 17, verso 5 de Shemot o Éxodo, toma tu vara en tu mano, lo que usaste para golpear el río y ve. Pero ¿cuántas veces lo golpeó? 2 veces. 2 veces. Capítulo 17, verso 6 de Shemot, Éxodo, golpeará la roca y el agua saldrá de ella para que el pueblo pueda beber. Moshe hizo esto a la vista de los Bené de Israel. Lo hizo a la vista de todo el pueblo, que no lo golpeó una vez, sino 2 veces. Esto implica que en sí Yahweh le había dicho algo y no siguió esa indicación, esa dirección. Golpear 2 veces implica que el Mashiach no va a venir a morir 2 veces por la humanidad o por Israel, sino que va a morir solamente una vez. Una vez es suficiente. No necesita 2, 3, 4, 5, 6. Una es suficiente, amados. Y aquí Moshe lo hizo 2 veces. Ahora, vuelvo a decir, hay muchas cosas que implican aquí y vamos a ver también el otro lado de la moneda de todo esto. Capítulo 1 de Corintios 10, verso 4. Son muchos versos, pero no quiero recortar aquí para que ustedes tengan la idea. Y todos bebieron la misma bebida de Ruach, porque bebieron en la roca enviada por el Ruach, la cual los seguía, y la roca era, ¿quién, amados? El Mashiach. Estamos viendo aquí que golpeó la roca. Esa roca no debía ser golpeada 2 veces. Ya lo golpeó 2 veces Moshe. Palmiraron Números capítulo 20, verso 12. Pero Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, porque ustedes no confiaron en mí, para que yo fuera considerado como Kadosh por los Bené de Israel. Todo, lo pueden ver lo demás, amados, pero aquí implica que aquí Moshe y a Aarón, por supuesto, pero fue Moshe, sinceramente, que hizo esto en frente de todo el pueblo, que no respetó a Yahweh en frente de todo el pueblo. Muchas de estas veces, en las veces pasadas que estamos viendo la primera falta, la segunda falta, lo hizo aparte, a solas con Yahweh, cuando le dijo esto. Y esto explica como un midrash, una parábola. Y todos nuestros amados Yahudim salen en toda esta parábola. Cuando un rey, su siervo le hace falta, lo desrespecta a él a solas. El rey se lo pasa la primera vez y le hace falta una vez más y se lo pasa la segunda vez. Pero cuando le echa falta a él en frente de todo el pueblo, el rey no se lo pasa por alto la tercera vez porque lo hizo enfrente de todo el pueblo. Y lo mismo es aquí con Moshe. Lo está haciendo enfrente de todo el pueblo. Por eso Yahweh dice, porque no confiaron en mí y porque no me consideraron como Kadosh, como apartado, enfrente de todo el pueblo. Por eso tú no vas a entrar, Moshe. ¿Estamos viendo? Bien importante, amados. Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también el Mashiach, habiéndose ofrecido una vez más para cargar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para tratar por el pecado. ¿Por qué, amados? Porque en sí el Mashiach era solamente una vez que tenía que hacer esto. No 2, 3, 4, 5, 6. Una vez, y la segunda vez va a tratar por el pecado cuando venga a juzgar como Melech, como rey. Todo esto, como vuelvo a decir, da exactamente, alinea a todo lo que la Torá dice acerca de
la justicia de Yahweh. Romanos 6, verso 10, pues su muerte fue un evento único. ¿Se imagina? Que no necesita ser, ¿qué dice? Repetido. No necesita tener una repetición de muchas veces. Único, un evento. Ahora vamos a ver algo interesante, amados. Pónganse en los cinturones lo que viene a continuación. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Devarim, Deuteronomio, capítulo 3, verso 26. Pero Yahweh, Wayikaber, significa estaba enojado conmigo por culpa de ustedes. Y él no me escuchó. ¿Estamos viendo? Por culpa de ustedes estaba enojado. Yahweh me dijo, suficiente para ti. No me digas ni otra palabra acerca de este asunto. ¿Por quién fue la culpa, amados? Por el pueblo. Moshe está implicando esto, el pueblo que tuvo mucho que ver con esto. Vamos a ver por qué. Capítulo 18 de Devarim, de Deuteronomio. Yo levantaré para ellos un profeta como tú, dice la Torá. De entre sus hermanos yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. Este segundo Moshe, este Mashiach que iba a venir, que iba a asimilar a Moshe, iba a hacer algo similar a Moshe. Iba a decir las cosas como Moshe. Iba a actuar como Moshe. Iba a hacer muchas cosas como Moshe. Todo esto implica que lo que asimilaba a Moshe era lo futuro. El Mashiach de Israel, ¿se imagina? Siendo el mediador, para que apunten por favor, mediador entre Yahweh y el pueblo. Moshe era un mediador. Mashiach viene a ser un mediador. Es súper interesante lo que vamos a ver. La palabra Wayit Aber significa estaba enojado, pero también implica algo más allá, amados. Capítulo 13, verso 11 de Hebreos, porque el Cohen Hagadol, el sumo oficial, trae la sangre de animales al lugar Kadosh Kadoshim como ofrenda de pecado, pero sus cuerpos son quemados fuera del campamento. ¿Quién hacía esto, amados? El sumo oficial. Hacía esto como un mediador para el pueblo. 13, verso 12 de Hebreos. Así también Yahushua sufrió la muerte fuera del puerta para apartar a la gente mediante su propia sangre. Estamos viendo aquí, amados, el Mashiach siempre sale a la vista de la Escritura. Siempre apunta todo de la Torá de nuestro Mashiach. Y esto es sumamente importante. Capítulo 89-38 de Salmos. Mas tú menospreciaste a tu Mashiach, a tu ungido. Estamos viendo aquí, amados, que es lo que asimila lo mismo que Moshe. Lo rechazaste y descargaste tu furia contra él. ¿Quién hizo esto, amados? Yahweh lo hizo con Mashiach. Yahweh lo dice, capítulo 53 de Isaías y Yeshayahu, lo dice bien claro, que lo menospreció por culpa de nosotros. Moshe está haciéndolo similar. Fue rechazado, entró por culpa del pueblo. ¿Estamos viendo lo similar aquí? Capítulo 53, verso 4 de Isaías y Yeshayahu dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, pero él fue herido por causa de nuestros pecados. ¿Estamos viendo? Básicamente aquí estamos viendo lo similar de Moshe. Moshe está cargando la culpa del pueblo. Mashiach está haciendo lo mismo. 53 verso 10 de allí mismo Yeshayahu o Isaías, no obstante, le complació a Yahweh quebrantarlo
como enfermedades para ver si se presentaba así como una ofrenda de Hashem, una ofrenda de culpa. Estamos viendo lo similar de Moshe y Mashiach. Estamos viendo cómo Moshe asimila a un mediador y Mashiach asimila al Mashiach ungido mediador de Israel. ¿Vamos? Todo esto es importante de notar, importante de aceptar, cómo la Torah alinea y apunta al Mashiach de Israel. Vamos a ver algo importante, hermanos. Hebreo, el sustantivo femenino avería o bereah, es una transgresión o pecado contra el hombre o a Yahweh. La palabra proviene de la raíz hebrea ayil, ayin, bet, resh, son las letras, que significa pasar o cruzar, con el significado implicado de transgredir desde un límite moral. Una avereira puede ser trivial o serio. Eso nos implica, amados, que esta palabra que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con lo que acabamos de ver en el principio, es una palabra que implica más allá de lo que nosotros hemos comprendido en el hebreo. ¿Ok? Y lo vamos a ver. Otro significado de este verso podría ser el siguiente: Yahweh estaba enojado conmigo, es decir, insistiendo en que muera antes de cruzar el Jardín por tu bien. O sea, por el bien de quién, amados? De Israel, hablando de Moshe. Es decir, para que eventualmente me conviertas en tu redentor. Eso es lo que está implicando la palabra que acabamos de ver en el principio. Estamos viendo cómo Moshe está haciendo aquí el papel de redentor, exactamente como la Torah dice que el Mashiach de Israel iba a hacer exactamente lo que Moshe hizo. La palabra abar significa traspasar, transmitir, transgresor. La palabra abar también viene de la palabra hebrí o hibrid, que es hebreo. ¿Se imaginan, amados? Pongan mucha atención, por favor. Vamos a ver diferente esta palabra de la que acabamos de ver. Aquí dice bien claro que está enfurecido. Capítulo 1, verso 37 de Deuteronomio. También por causa de ustedes, Yahweh se enfureció. La palabra es anaf. Yahweh se enfureció conmigo y dijo, tú tampoco entrarás allí. Estamos viendo que allá no dice lo mismo, amados. Allá dice completamente diferente a esta palabra, anaf. Aquí dice que estaba así enfurecido, pero allá no dice eso. ¿Se imaginan, amados? Quiere decir que sí estamos comprendiendo lo que Yahweh nos dice en su Torah. La palabra anaf significa estar enojado. Vamos a ver otro verso, para que no diga que me lo estoy sacando la manga. Capítulo 4, verso 21 de Deuteronomio. Pero Yahweh se enfureció anaf conmigo por culpa de ustedes. Estamos viendo, y juró que yo no cruzaría el Jardín para ir a la tierra buena, el cual Yahweh allí el Ser Supremo está dando para heredar. ¿Por qué está enfurecido? Por culpa del pueblo. ¿Se imaginan, amados? Por culpa del pueblo, pero aquí está utilizando la palabra que acabamos de ver. Vamos a ver la palabra abar una vez más, que está en la Torah del Ser Supremo. Dice, capítulo 34, verso 6 de Shemot, Yahweh Ya'abor pasó delante de él y proclamó, Yahweh, Yahweh, Ayil, Rahum, Wehanun, tardo para la ira, rico en Geser, resignación, compasión, emet, verdad. Esas son los 13 atributos de Yahweh. ¿Ok? Como Yahweh, el capítulo 34, como Moshe hizo esos 13 atributos. Pero la palabra Ya'abor significa pasar. ¿Se imagina, amados? Increíble, amados.
Vamos a ver esa misma palabra. Mire cómo dice aquí, vamos. 17, verso 2 de Deuteronomio. 17:2 dice: se ha encontrado en ustedes dentro de cualquiera de sus puertas, en cualquier ciudad que Yahweh allí, el Ser Supremo, le ha dado, un hombre o mujer que hace lo que Yahweh allí ve como perverso, la transgrediendo. La palabra es abor, su berit, su pacto. ¿Se imagina, amados? La palabra abor significa uno que transgrede. ¿Se imagina, amados? Esto nos implica algo súper interesante. Capítulo 106, verso 32 de Salmos de Tehilim. Ellos le indignaron en las aguas de Meribá, y Moshe sufrió por cuenta de ¿quién, amados? De ellos. Una vez más, estamos viendo un verso tras verso tras verso, todo esto. ¿Por qué Moshe está sufriendo? Por causa del pueblo. Sigamos. Estamos viendo que esta misma palabra deriva de la palabra avariam, que significa un criminal. Esto es súper interesante, hermanos, porque aquí está apuntando no solamente a Moshe, no solamente a Moshe sinceramente, pero a todo aquel que se llamaba un hebrit, un hebreo. Un hebreo era uno que pasa al otro lado, pero también significa uno que transgrede o un criminal. Si usted le da la vuelta a esta palabra hebrit, viene a ver como la arob. La arob significa prometer o garantizar. Estamos viendo qué tan rico es el hebreo, ¿no? Qué tan profundo es el hebreo, que siempre, como por eso este canal se llama Los Efectos de Torah, porque el efecto que tiene la Torah, el Ser Supremo, en nosotros, es increíble cómo nosotros podemos verlo codificado, está en la Torah del Ser Supremo en nosotros. Cómo podemos ver en diferentes ángulos la Torah, y aquí es un ejemplo muy grande. El ejemplo muy grande, como Kadosh Baruj Hu muestra que estas palabras usted las invierte y le da otra palabra que siempre tiene una relación a lo que estamos hablando. Como vuelvo a decir, si usted le da vuelta a la palabra resh, ¿ok? La bet con la resh, vamos a ver que viene la arob, que significa garantizar. Arab significa fiador, ¿ok? Dar al ser la seguridad, se imaginamos, técnicamente al tráfico. Vamos a ver por qué. Mire lo que dice aquí en el libro de Hebreos 7, verso 22. También esto demuestra cuánto mejor es el pacto, el cual Yahushua, que dice, es fiador, garante, garantizador. ¿Quién, amados? El Mashiach. Él es el fiador de este pacto. Todo es relativo, amados. Capítulo 5, verso 22 del 2 de Corintios. Yahweh hizo a este hombre que no pecó, que fuera una ofrenda por el pecado por nosotros, exactamente como Moshe, para que en unión con él podamos compartir la justificación de Yahweh. Estamos viendo cómo Moshe está haciendo aquello por el pueblo. El Mashiach está haciendo lo mismo, siendo un fiador, un garantizador, así como Moshe lo fue, amados. Como vuelvo a decir, esta parashá, Waehanan, y yo supliqué, implica más de lo que el texto está mostrando, implica más profundo. Pero como vuelvo a decir, yo les suplico a ustedes que vuelvan a ver esta enseñanza 2, 3 veces si se puede, amados, para que ustedes puedan comprender esto. Una vez no es suficiente, amados. Como lo vuelvo a decir, hay muchos amados que miran las parashás más de una vez para que puedan asimilar y absorber la Torah del Ser Supremo lo más que se pueda. Una vez no es suficiente, amados. Yo le digo por experiencia, aunque yo estoy dando la parashá, pero créame que muchas de estas veces yo lo repaso muchas veces porque es súper interesante estas enseñanzas que
Personalmente, yo las gozo bastante y las repito una y una otra vez, las repaso para ver que no se queden en el olvido, sino se queden aquí, amados. Es súpermente importante. Capítulo 44, 32, mire lo que dice aquí la Escritura, porque tu siervo mismo garantiza, fiador, su seguridad. Yo dije, si yo fracaso en traerlo, hablando de Yahudá a Benjamín, está hablando de él, traerlo de regreso y me paré delante de ti, entonces cargaré con la culpa delante de mi Padre para siempre. Esto es lo que está haciendo Yahudá, le está diciendo a Yahosef, que él iba a ser un garantizador. ¿Se imagina? Estamos viendo que Yahudá está asimilando a Yahweh, perdón, a Yahushua, amados. Es sumamente importante, amados. Capítulo 3, verso 13 de Gálatas. El Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose, ¿qué, amados? Haciéndose maldito en lugar de nosotros, porque el Tanaj dice, todo aquel que es colgado en una estaca está bajo maldición. Ahora, ¿qué está haciendo el Mashiach aquí, amados? Básicamente lo que el Mashiach está haciendo es algo sumamente importante. Él no estaba en los cielos, no estaba en la tierra, estaba colgando en un madero. No estaba en ningún lado. ¿Ok? Esto implica que era una maldición. La Torah dice, aquel que es colgado, dejado durante la noche, es maldito. Pero Mashiach no lo hizo, lo quitaron del madero. Pero aún así estaba cargando esa maldición del pueblo, que es el pecado. Lo mismo es Moshe, estaba llevando ese peso del pueblo y por eso no entró. Todo esto es importante, amados, ver cómo asimila la Escritura de que el Mashiach tomó esa etiqueta, vamos a decir, no necesariamente tomando, que la tenía que tomar, pero lo hizo voluntariamente por nosotros. Si uno pasa o cruza otros tipos de límites, tales como legales o morales, que podrían construir un avariá, significa una transgresión o pecado. Los delitos repetidos de este tipo pueden marcar como una avriam, un criminal. Y de allí viene la palabra hibrit, hebreo. ¿Se imaginan, amados? Quiere decir que, y quiero explicar aquí, amados, quiero pausar un poquitito. Todo aquel que en los ojos de las naciones le decía, mira, ahí viene un hebreo. Para ellos la palabra hebreo era como una ofensa. Es decir, mira este fuchi. ¿Ok? Pero para nosotros un hebreo era uno que ha pasado el otro río. Un hebreo es uno que ha pasado de las naciones a la Torah del Ser Supremo. ¿Qué es lo que hizo nuestro padre Abraham? ¿De dónde venía? De Ur de los Caldeos, de allá de sus padres. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que su padre era adorador de ídolos. Dice bien claro la Escritura. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que él cruzó el río y cuando cruzó el río, Yahweh le dijo, ahora sígueme a mí, ahora sigue Tojá. No le pongas atención a lo que tus padres hacían, tú sigue lo que yo te he enseñado. Lo mismo es aquí en el concepto hebraico, pero en las naciones tiene un concepto diferente. Le voy a hacer una pregunta a ustedes, amados, ¿ok? No estoy cambiando de tema, sino el mismo tema, ¿ok? Pero quiero decir que todo aquel que, por ejemplo, en las naciones, cuando dice, un judío, ni te metas con ellos, ¿ok? Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Un judío, no, ellos mataron al Mesías. Cada vez que muchas personas dicen, un judío, ni te metas con ellos. ¿Se imaginamos? Pero cuando en el pueblo hebreo, un judío es bien respetado, amados. Si sigue Torah, es bien respetado, es un sádic.
¿ok? Pero como vuelvo a decir, es el concepto de las naciones, el concepto aquí hebraico es ya diferente. Y eso es lo mismo que está pasando con nuestros padres. Voy a dar ejemplo porque no digan me lo estoy sacando de la manga. La palabra avirián es un transgredor, un criminal, literalmente aquel que ha pasado más allá, aquel que ha transgredido, ¿no? Básicamente. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes digan, tengan esto comprensible. 14:13 de Génesis o Bereshit, alguien había escapado y vino y se lo dijo a quién, amados, a Abraham, Ha-Ibrit. Mi pregunta es, ¿por qué le tenían que ser el hebreo si nosotros ya sabemos que él es Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué es la palabra Ha-Ibrit? Esta palabra Ha-Ibrit le está diciendo el criminal. ¿Se imaginan, amados? ¿Ok? Tenemos que comprender muchas de estas palabras, amados. ¿Ok? Porque cuando vemos palabras así, nosotros tenemos que verlo así. Pero en sí, como vuelvo a decir, en los ojos de las naciones lo miraban así, pero en el mundo ya de como amados, o el hebreo sí, sabemos que es nuestro hermano. Pero como vuelvo a decir, para los ojos de las naciones eso lo miraban. Y eso es bien importante, notar los ejemplos que estamos dando y la diferencia de afuera y la diferencia de aquí adentro. Capítulo 22, verso 3, de Shemot. Y no ser que se suceda que de la salida del sol, en cuyo caso es asesinado, un ladrón tiene que restituir, así que él no tiene nada, él mismo tiene que ser vendido para restituir la pérdida del robo. Ese era uno que había transgredido, se imagina, uno que había hecho una falta. Todo esto es un ejemplo que estoy dando, amados, para que tengamos nota de todo esto. Ahora, vamos a terminar con esto y lo voy a hacer rápido para que tengamos, miren lo que dice la Torah acerca de el Shema. El Shema no hemos comprendido a ciencia cierta qué significa Shema, pero hay algo que implica por qué decimos el Shema o recitamos el Shema todos los días. Cuando vamos a levantarnos, cuando vamos a acostarnos, cuando vamos a hacer muchas cosas, siempre el Shema es importante en nuestras vidas. Vamos a verlo rápidamente. Capítulo 6, verso 4. Shema Yisrael, Yahweh Boreinu, Yahweh Echad. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Creador, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh, tu Creador, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todos tus recursos. Y estas palabras, las cuales estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón. Las enseñarás cuidadosamente a tus hijos, hablarás de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, y cuando se acuesten y cuando se levanten. Todo esto implica es el Shema. El Shema no es cualquier cosa. El Shema ha sido pasado de generación en generación. Shema no es solamente escuchar. Shema también significa obedecer. Obedecer la Torah del Ser Supremo. No hay muchos dioses, no hay muchas deidades. Hay solamente un Ser Supremo. Hay un Mashiach. Y esto implica algo bien interesante porque acuérdense que el mismo Mashiach también recitó el Shema. Lo dice la Escritura en Marcos. Él recitó el Shema, él sabía el Shema como un buen Yahudí, como un buen hebreo. Capítulo 6, verso 8 de Devarim, Deuteronomio, átela en su mano como señal. Esa es la forma como usted ata el tefilín en su brazo. Y esto es bien interesante porque hay algo codificado allí. Capítulo 6, verso 8 dice, ponga alrededor de la frente como una banda. Esta cajita se pone enfrente de su cara. Para que tenga una idea cómo se pone el tefilín. ¿Ok? Y esto es sumamente importante en la vida de un hebreo. No es algo judío, para que me vean aquí, entre comillas. No, amados, lo hacemos, yo lo hago, ¿ok? Lo hacemos en nuestras oraciones todos los días,
¿ok? Pero esto es bien importante hacer porque es una misbah del Ser Supremo. Esta cajita contiene 4 pergaminos, 4 rollos de Torah, ¿ok? Y estos 4 está la misbah de usar el tefilín todos los días, excepto en Shabbat, por supuesto. La palabra mezuzá es usada 18 veces en la Escritura, que la misma gematría que significa estar vivo, Jai. La gematría de este capítulo es la misma gematría de Devarim 6, 9 y Shemot, o sea, Devarim o Deuteronomio y Shemot o Éxodo 11, 4, es 2468. Vamos a ver que estos dos da estas, capítulo 6, 9, dice, escríbanlas en mesosoto los marcos de las puertas de las casas en sus postes. Y el capítulo 11, verso 4 de Shemot o Éxodo, Moshe dijo, aquí está lo que Yahweh dijo. Cerca de la medianoche yo saldré en Mizraim. ¿Qué tiene que ver? La pregunta es el mezuzá con la medianoche. ¿Qué tiene que ver? La mezuzá es en los postes de la casa se pone un cuadrito, ¿ok? Se pone un cuadrito y este cuadrito tiene que ver con, vamos a decir, con lo que se pone allí adentro, que es, vamos a decir, una cajita. Esta cajita contiene la escritura de el Shema que estamos hablando. El Shema Yisrael, Yahweh Boreno, Yahweh Echad. Allí está el Shema, el pergamino. Pero vamos a ver que allí implica algo interesante. ¿Ok? Aquí implica el Shema, la Shin, ¿ok? La Resh, la Yod, que es guardianes, Shemor, ¿ok? Dalet, ¿ok? Con Yisrael, el guardián de las puertas de Yisrael, ¿ok? El guardián de las puertas de Yisrael. ¿Quién es el guardián de las puertas de Yisrael? Es el Mashiach, amados. Y vamos a ver por qué. Shaddai también es el acrónimo, ¿ok? Por eso siempre hay una Shin ahí, ¿verdad? En cada mezuzat. Hay un acrónimo que da la Shin, que es la Shin, la Dalet y la Yod. La primera es Sha'ar, que es puerta. La segunda es Dima, que es lágrimas. Y la tercera es Yiptihu, que significa abrir o abrirá. ¿Qué nos da a entender? Es un acrónimo a un mensaje codificado y que significa mis puertas servirán por mis lágrimas. Y esto es bien interesante, hermano, porque está en la misma escritura, quien abre las puertas por las lágrimas de esa persona. Mira lo que es aquí en Salmos 39, verso 12. Escucha mi tefilá, oh Yahweh, escucha mi súplica y no estés sordo a mis lágrimas. ¿De quién cree usted que está haciendo esto allá en los Shamayim, amados? Sabemos que David escribió esto, pero en sí, ¿quién está diciendo estas palabras? Es nuestro Mashiach, Yahushua. Mashiach es el que está mediando por nosotros. Wae Hanan, eso es lo que implica hoy en día, que Él suplica por nosotros todo esto, amados. Y en sí, vamos a cerrar con esto, allí el Shaddai significa el que abre las puertas de los Shamayim con sus lágrimas. El que abre las puertas de los Shamayim con las lágrimas. Ese es nuestro Mashiach que servimos. Ese es nuestro Mashiach que está mediando por nosotros. Yo creo que es necesario reconocer los méritos de nuestro Mashiach. Así como Moshe
hizo esos méritos para nuestros padres, también nuestro Mashiach está haciendo lo mismo y esperemos que sigamos adelante. Soy More Rafael, Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sigamos en todo esto de Kadosh Baruj Hu y nos vemos la próxima vez. Shabbat Shalom, amados. Shabbat Shalom.